ChatGPT sin duda alguna ha cambiado cómo interactuamos con la tecnología, pero ¿qué te parece si te digo que puedes tener el poder de la inteligencia artificial directamente en Siri en tu teléfono? En este video te estaré enseñando cómo lo puedes tener, así que comencemos. Lo primero que tienes que hacer para poder tener esta tecnología de ChatGPT directamente en Siri es tener una cuenta en la compañía de OpenAI para poder utilizar ChatGPT, pero si ya lo tienes puedes entonces brincar a los siguientes capítulos de este tutorial. Para crear una cuenta es sumamente sencillo, vas a tener que ir al enlace que está en la descripción o a chat.openai.com y entonces le darías a sign up para entonces crear una cuenta y seguir todos los pasos que tienes que hacer para entonces tener una cuenta en esta compañía. Una vez tengas tu cuenta, ahora tendremos que buscar una llave API, que eso es lo que entonces nos permitiría vincular este servicio de ChatGPT directamente con Siri. Para obtener esta llave vas a tener que ir al enlace que también está en la descripción, y una vez entonces estemos aquí en esta parte de las llaves API, vas a entonces tener que crear una nueva si no tienes una. Aquí yo tengo una creada, pero vamos entonces a hacer el proceso otra vez. Le damos aquí a crear una nueva llave y entonces lo que tendrías que hacer ahora sería copiar esta llave simplemente apretando aquí los dos botoncitos verdes que tenemos a la derecha, o simplemente aquí seleccionando todo el texto, y una vez entonces selecciones el texto le das aquí al botón de copiar y entonces ya tienes tu llave lista para los próximos pasos. Ahora que tenemos esta llave API, ahora tenemos que utilizar un atajo para entonces poder activar el poder de ChatGPT directamente en Siri. Para poder tener este atajo, obviamente tienes que tener la aplicación de atajos, como ya yo tengo aquí en mi teléfono, pero si no la tienes puedes ir directamente al App Store y bajar la aplicación. Es gratuita, es parte de Apple, y también te dejo el enlace aquí abajo para que puedas ir más rápido a descargar esta aplicación. Para instalar este atajo de Siri Pro, tenemos que entonces seguir el enlace que te estaré colocando en la descripción de este video, o el código QR que estarás viendo aquí para que puedas ir rápidamente a descargar este atajo. Vamos a darle aquí al enlace, ya lo tengo pegado en mis notas aquí, ya yo lo tengo instalado, pero voy a enseñarte el proceso completo de cómo se hace. Aquí nos dirá entonces si quiero añadir este atajo, le doy que sí, que quiero añadir este atajo, le voy a decir que sí, que quiero reemplazarlo, pero en tu caso te va a preguntar si quieres instalarlo, y entonces ya lo tenemos aquí en nuestra lista de atajos. Una vez tengamos este atajo ya instalado en nuestro teléfono, tenemos que apretar aquí el botoncito de los tres puntos para comenzar a personalizar dos aspectos muy importantes. Aquí donde dice texto es donde estaríamos pegando la llave API que utilizamos hace varios segundos. Si no la tienes, pues vuelve otra vez ahí para que la vuelvas a copiar. Ya lo tengo aquí en mi papelera, le doy aquí para pegar mi llave. Y entonces otra cosa que tenemos que hacer, si quieres, es entonces aquí donde tenemos el botoncito, una letra, una flecha hacia abajo al lado del nombre, sería entonces cambiar el nombre de este atajo, porque este sería el comando que estaríamos diciéndole a Siri para poder activar el poder de ChatGPT utilizando este asistente virtual de tu teléfono. Yo tengo Siri Pro, pero puedes poner lo que tú quieras. Una vez entonces tengas eso ya listo, vamos ahora al siguiente paso. Para configurar primero este atajo, yo te recomendaría que antes de ir a Siri apretemos aquí el botón de reproducir para que entonces el atajo pueda comenzar a funcionar. Le damos aquí a permitir, que queremos que reconozca la voz. Aquí entonces nos preguntará, ¿verdad? Estará diciendo aquí el texto que quieres preguntarle a Siri. Vamos a darle aquí a parar, y una vez entonces hayas puesto el texto que tú quieres decir hablándole directamente, aquí obviamente esto no cuenta, pero para que veas, él después va a preguntar que quiere vincularse con el servicio de OpenAI, que sería obviamente que se una a ChatGPT para poder analizar todo lo que dijimos. Le damos aquí a permitir siempre, y obviamente lo que escribí pues no es nada muy útil, así obviamente nos dice, ¿verdad? Que no nos va a decir nada importante de lo que dijimos, pero entonces ahora que tenemos eso listo, ya podemos utilizarlo directamente con Siri. Para poder activar este atajo puedes decir hey, ustedes saben quién, no voy a decirlo aquí para que se active todos mis dispositivos aquí, pero podemos dejar el dedo apretado en el lado del teléfono y entonces vamos a utilizarlo para decir el comando que dijimos de Siri Pro. Siri Pro, los perros pueden comer uvas. Y ahí entonces acabo de enviarle el comando para que sea procesado por ChatGPT. Vamos a ver qué nos dice.
Y aquí dice, no, los perros no deben comer uvas ni pasas, ya que pueden causarles daño renal y en algunos casos puede ser letal para ellos. Así que puedes ver cómo ya se está conectando directamente con este servicio de ChatGPT. En mi experiencia utilizando este atajo, obviamente no es la misma experiencia que utilizar ChatGPT en un navegador, así que yo no le haría muchas preguntas o comandos muy complejos. Aquí le pregunté cuál es mejor, iPhone o Android, y nos dice que no tiene preferencia, pero que ambos sistemas operativos, iPhone y Android, tienen sus ventajas y desventajas, y las elecciones dependen de la necesidad de las personas. Así que puedes hacer preguntas quizás un poco cortas, pero que sin duda alguna será mejor que utilizar Siri. Veamos otro ejemplo del poder de utilizar ChatGPT directamente con Siri. Siri Pro, ¿cuáles son los ingredientes para una tarta de cumpleaños? Y ahora entonces el sistema va a procesar el comando que le dije, lo voy a enviar directamente a los servidores de ChatGPT y aquí estaremos viendo la respuesta utilizando la interfaz del teléfono. Y aquí podemos ver cuáles son los ingredientes si quiero preparar una tarta de cumpleaños: harina, azúcar, huevos, mantequilla, etcétera. Así que este sistema sin duda alguna es bastante bueno, pero como mencioné anteriormente, esto no sustituye la experiencia que puedes tener en un navegador, donde puedes preguntarle cosas mucho más largas para tener resultados, como por ejemplo escribir un ensayo y mucho más, cosas que ya mostré aquí en un video que ya hicimos en el canal. Luego de esa demostración, si tienes algunos problemas, aquí te voy a explicar algunos de los problemas más comunes, y algunas veces puede ser que Siri no te hable la respuesta. Si estás teniendo ese problema, vamos aquí a la parte de configuración, bajamos aquí a la parte de Siri y le damos aquí a respuestas de Siri y decirles que preferimos respuestas habladas, para que constantemente cuando utilices este sistema de Siri Pro, pues entonces Siri te responda utilizando su voz, para que sea un poco más interactivo utilizar este modelo. Otro factor muy importante es que el uso de esta llave API para conectarse directamente con ChatGPT no es algo infinito. La compañía sí te da unos créditos por tener una cuenta nueva, y para poder ver el uso que le has dado a esos créditos, vamos a ir aquí a la parte de uso en la página donde tenemos nuestra cuenta de ChatGPT, donde fuimos a verificar nuestra llave API. Y aquí puedes ver como el 1 de abril yo gasté 0.0, casi ni un centavo utilizando este servicio. Y aquí podemos ver entonces cómo la compañía nos dio, por lo menos a nosotros, $5 de crédito para entonces comenzar a utilizar este servicio. Y como puedes ver, realmente es bastante económico utilizar estos créditos, pero una vez entonces se te acabe, vas a entonces tener que irte por una cuenta de ChatGPT Plus, en la cual tienes que pagar para poder utilizar este servicio directamente con Siri. Y si desafortunadamente creaste tu cuenta de ChatGPT hace ya más de un mes, estos créditos desafortunadamente expiran, así que tendrías que crear otra cuenta utilizando otro número de teléfono para poder tener más créditos sin tener que pagar por una membresía en este sistema. Así que ten eso en consideración si este atajo no te funciona en tu teléfono. Y con esos últimos detalles hemos llegado al final de este tutorial de cómo tener Siri Pro directamente en tu iPhone. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo aquí en los comentarios y sin duda alguna trataré de contestar tu pregunta. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.